Estamos de regreso en 30 días de multitudes. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Ahora comenzamos una conversación muy importante en este contexto pandémico con la doctora Tamara Feliciano. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Sí. Bienvenida, la doctora es médico internista y ella nos va a contar un poquito de cuáles son esas principales secuelas que deja el COVID. Sí, bueno, cuando un paciente se infecta con coronavirus, puede tener síntomas que pueden ser persistentes en el tiempo, porque el COVID puede afectar todos los órganos de nuestro cuerpo y puede dejar secuelas. No importa que a uno le haya dado un COVID severo o inclusive hasta en COVID leve se ha visto que deja secuelas. ¿Y cómo uno se da cuenta que un determinado síntoma o malestar es por el COVID, no? Bueno, te explico. Cuando uno se infecta de COVID, agudamente, uno puede durar 4 semanas con el virus, con un COVID agudo. Eso significa con síntomas fuertes de la infección. Fuertes o leves. Okay. Con 4 semanas, aunque la mayoría de las personas se pueden sanar en 2 o 3 semanas. ¿Tú ves? Después de ahí, después de las 4 semanas, entonces viene lo que se llama la secuela, que es tan larga que se divide en dos. En un COVID subagudo, que puede llegar hasta las 12 semanas, y un COVID crónico, que puede durar inclusive hasta 6 meses. Y me voy más lejos, porque ¿quién de nosotros no conoce a alguien que le haya dado COVID y dice, bueno, a mí me dio COVID hace un año y todavía me siento algunos síntomas? Se han descrito más de 60 síntomas en ese periodo de post-COVID, o síndrome post-COVID, o secuela post-COVID, o COVID prolongado, como se quiera llamar. Más de 50 síntomas. La persona puede tener depresión, ansiedad, puede tener tos, dolor en el pecho, dolor de cabeza, falta de aire, lo que nosotros llamamos disnea, ¿no, verdad? El olfato puede durar mucho tiempo para recuperarlo, el gusto. Hay cambios que se han reportado también con la menstruación, en el caso de las mujeres. En investigaciones recientes vi en la BBC que hubo pacientes que tuvieron un cambio en el patrón del flujo, ¿no? Sí, hay cambios en el patrón del flujo menstrual. Ahora, esos síntomas no le pasan a todo el mundo, todos. Eso tiene que ver con las condiciones preexistentes de las que se habla. Va a depender de cada organismo, cuáles son las secuelas. Sí, del sistema inmunológico de cada persona. Es decir, tú sabes, cuando uno se infecta, si tú eres una persona que tiene alguna enfermedad previa, si eres diabético, si eres hipertenso, si está pasando por un cáncer, si eres una persona mayor, se supone que a esas personas los síntomas persistentes pueden ser mayores y más prolongados. Incluso si a ti te dio un COVID grave, ¿no, verdad? Las personas que han pasado por una enfermedad grave, que han ido a la unidad de cuidados intensivos, se quedan con un síndrome postraumático. Sí. Doctora, ¿cómo está usted?
usted es parte del equipo de doctores que están, me imagino, asistiendo en la clínica Centro Médico UCE, ¿verdad? Sí, nosotros en la UCE tenemos una unidad de COVID. En la UCE se formó una unidad de COVID que fue una de las unidades privadas más grandes de COVID. Nosotros teníamos cama para aislamiento, 38 camas y una unidad de cuidados intensivos. Nosotros atendimos en la pandemia más de 10,000 pacientes. Esas son nuestras estadísticas. Entre esos pacientes también atendíamos o atendemos embarazadas con COVID, ya que vayan a dar a luz, porque no somos un centro de maternidad autorizado para atender embarazadas complicadas con COVID. Me explico. Es decir, allá se atienden las personas que ya van a tener su bebé y que tienen una infección por COVID, no para hospitalizarla y atender el COVID. Okay. Doctora, yo corroboro con muchas de las cosas que usted dice de las enfermedades o malestares que se le presentan a las personas que le ha dado fuerte el COVID, porque yo debo decirlo, y lo he dicho aquí en este programa varias veces, que yo me considero un sobreviviente, un guerrero que se fajó con el COVID ahí a pelear con él para que no me llevara. Y yo doy testimonio de que muchos de esos síntomas que usted manifiesta en estos momentos aquí, yo lo pude vivir, como fue la parálisis de las plantas de los pies, con inclusive no podía ni afincar bien el pie. También problema me disparó a un número exponencial altísimo el asunto de la diabetes, porque yo soy diabético, pero también me provocó problemas intestinales, me provocó en otra parte algo así como una parálisis estomacal, y más que eso me afectó bastante. A mí me dio un pre-ACV, un ACV casi que me afectó bastante, y con la llegada del COVID me empeoró la situación. Y yo, mire, había noches que yo decía, bueno, esta noche él me va a llevar, pero va a ser peleando. Y me fajaba con el COVID ahí. Ahora, le agradezco al doctor Guillermo Álvarez de Sedima, que es nefrólogo, sí, y nos conocemos desde cuando él era pequeño, que me dijo, cuando me vio, me dijo, Dominguito, esa es la forma que me dicen los amigos míos que me conocen de viejo, yo debería ingresarte a intubarte, pero si te intubo como tú estás ahora, con solamente la depresión que te va a dar, producto de que tú no vas a poder ver a tus familiares, de que te va a ver un médico cada cierto tiempo, o una enfermera te va a visitar en ronda algunos 30 minutos después, y tú, eso te va a desesperar y te va a caer en un trauma de lo que usted llamó como depresión. Sí. Porque mayormente en su primera etapa del COVID, muchos de esos que murieron del COVID fue porque todavía no se había descubierto cómo enfrentarlo. Y segundo, la depresión que lo mantenía aislado de todo.
Bueno, miren, esta es una enfermedad nueva, una enfermedad que nos falta mucho por investigar, por aprender, es decir, saber hasta dónde los daños pueden ser en todos los sistemas, porque el COVID afecta el sistema locomotor, el sistema musculoesquelético. Hay personas... Yo perdí como 30 libras y masa muscular, además de lo que usted dice, de que hay momentos que a mí se me olvidan palabras clave que yo era normal pronunciarlas, y después del COVID se me olvidan nombres de personas importantes en la vida mía, y se me olvidan los nombres. Sí, las personas pueden tener alucinaciones, falta de sueño. Por eso las personas, cuando le da el virus, deben hacerse un chequeo de su organismo cada cierto tiempo. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con el virus hospitalizado, que le haya dado una inflamación en sus pulmones, una neumonitis, y le doy el alta, lo cito para 8 días, ¿no, verdad? Sí. Porque todas las personas no pasan por el mismo grado de gravedad del virus. Entonces, si una persona, bueno, yo pasé el virus bien en mi casa, hay personas que ni siquiera buscaron ayuda médica porque no se sentían mal. Lo pasé en mi casa, lo que me dio fue como si fuera un resfriado común, y lo pasé en mi casa. Yo debo de chequearme, debo de ir al médico para que me hagan unos chequeos, sí. ¿Dentro de qué tiempo yo debería de ir? Yo le diría, bueno, dentro de 3 meses tiene que ir. Una persona que haya tenido síntomas leves. Sí, síntomas leves. ¿Y cómo se explica, doctora? Por ejemplo, yo vivo con mi hijo y mi pareja en mi casa, y a ellos a ninguno le dio. Y sí, a mí me quiso llevar, le digo. Sí, he visto eso. Personas, esas son cosas... el sistema inmunitario. Científicamente inexplicable. Casuística. Porque ¿cómo va a ser? El virus es tan contagioso y tú estás con una persona. Bueno, eso depende del sistema inmunológico de la persona. Que el cuerpo no se infectó. Yo tuve varias personas así, con sus familiares cercanos, con el virus, se infectaron. Y ellos no se infectaron, pero se infectaron después, en otro momento, pero en ese momento no se infectaron. Wow. Doctora, ¿qué usted como científica de la medicina, vamos a llamarle así, y que nos lleva 60 pasos adelante a lo que improvisamos el tema, a hablar sobre el tema del corona, ¿cómo usted ve la marcha del mundo y la pandemia? ¿Qué perspectiva usted le ve de ir mejorando las vacunas que hasta ahora han salvado mucha vidas? Bueno, Domingo, mira, esta pandemia, como todas, pero esta es la que nosotros hemos vivido, porque gracias a Dios es cada 100 años que se presentan, ¿no? No ha dejado mucho aprendizaje, ¿no, verdad? Muchas cosas que como sociedad, como país, como el mundo en sentido general, cosas que sabemos que tenemos que preparar, ¿no, verdad? Gracias a Dios estamos en la era de la información. Nosotros los médicos tenemos la oportunidad de que se hacen muchos estudios, muchas investigaciones, y tenemos la facilidad,
se ha dado la facilidad mundial de esas grandes revistas, de que sean inclusive gratis en estos momentos para nosotros, para educarnos, para prepararnos, para poder entender el virus. Entonces, con respecto a la vacuna, es decir, para parar la pandemia, lo que tenemos que hacer es tener defensa, y eso nos lo da la vacuna. Tenemos que seguir haciendo el distanciamiento, el lavado de las manos, el cubreboca o mascarilla, pero tenemos que vacunarnos. Yo exhorto que todo el que se pueda vacunar, se vacune, porque es la única manera de salir de esto. Con respecto a la vacuna, se siguen las investigaciones, porque como es un virus, la vacuna cada vez tiene que ser mejorada. Ustedes ven como la influenza, que la persona tiene que vacunarse todos los años, porque vienen cepas nuevas. Y la vacuna del año pasado no le vale así mismo va a ser. Precisamente en COVID. Ese aspecto, doctora, ¿qué incidencia de ayuda tuvo la informática, la comunicación, los estudios a través de la informática para adelantar los procesos? Porque se recuerda que antes, para llegar a una conclusión rápida, lo menos que se tomaba eran algunos 10 o 15 años para descubrir un antivirus, pero ahora con la participación de la informática se ve cómo los médicos, los científicos pueden adelantarse y en 15 días o un mes pueden inclusive hasta conseguir una solución a un problema determinado como una. Claro, yo diría que mucho. Es decir, porque nosotros como mundo, como sociedad, hemos avanzado mucho y nos ha ayudado mucho que vivimos en la era de la información. La informática. Sí, si pasa algo ahora mismo, vamos a poner en España, ya nosotros lo sabemos al instante. Entonces, de esa manera son las investigaciones también. Doctora, ¿qué hacer con las secuelas? Una vez determinamos que las tenemos, ¿qué debe hacer la persona? Sí, muy buena pregunta. Bueno, lo primero que debe de hacer es ir a su médico. Su médico le hará un chequeo físico. Por ejemplo, ¿qué yo hago? Yo hago una buena historia clínica, porque yo soy clínico, una historia clínica para saber lo que está pasando con ese paciente, en qué periodo del virus está, porque déjenme decirle algo. La persona confunden los términos. Por ejemplo, ¿por qué digo que confunden los términos? Porque existe lo que se llama la cuarentena, que es el periodo desde que tú te infectas hasta 10 o 14 días, que es un periodo que se estableció, que uno ve que la mayoría de las personas ya a los 10 días no son infectantes, algunos más a los 14 porque tienen otras comorbilidades, tú ves. Entonces, lo que tú dejas de ser infectante, pero tú no te has sanado. Okay. Entonces, la mayoría de las personas creen que todo se acaba ahí, en esos días. En los 14 días. Sí, ya, estoy negativo. Ya no, nada. Entonces, uno no infecta aunque uno siga estando positivo. Me explico. Porque puede ser, ustedes no han escuchado a esa persona que dice que tengo 3 meses positivo, porque le queda material genético en sus fosas aéreas y cuando le hacen el hisopado siguen dando positivo, pero ya no son infectantes.
Entonces las personas confunden esos términos. Entonces, volviendo a tu pregunta, uno lo que tiene que hacer es ir a su médico le va a hacer un historial clínico, va a empezar haciéndoles análisis de laboratorio, le hace una simple radiografía de tórax y después va escalando. Si ve que tiene que hacerle algo más más profundo, como una tomografía del tórax, le hace una tomografía de tórax. El médico ve si su principal problema es respiratorio. Si tiene que hacerle investigar cómo está su función de sus pulmones, cómo está su intercambio gaseoso, ¿verdad? Le manda a hacer esos diferentes estudios. Si el paciente lo que se queja es de palpitaciones, no, que yo tengo muchas palpitaciones después que me dio el COVID, tengo muchas palpitaciones, entonces hay que investigar eso. Si el paciente tiene una arritmia, ¿verdad? Hay pacientes que se han quedado después del COVID hipertensos, diabéticos. Entonces, lo que hay que hacer es acudir a su médico. Doctora, y a la luz de su experiencia y las informaciones que privilegiadas tienen ustedes, los médicos, ¿a qué usted atribuye que ya, por ejemplo, en República Dominicana, y hoy vi que Inglaterra se sumó a levantar la veda con respecto a las mascarillas y con respecto a un sinnúmero de medidas tomadas para prevenir el contagio de ganado, de rebaño? A la luz de la experiencia suya y de lo que usted podría saber, ¿cree usted que ya esos pasos significan que los países se han convencido de que ya el momento más difícil pudo haber pasado en cuanto a la pandemia del COVID-19? Bueno, mira, quedándonos aquí en nuestro país, es decir, los contagios han bajado, las hospitalizaciones por el virus han bajado. La ocupación de camas UCI. Sí, han bajado. Y yo pienso que las personas, lo que pasa fue que confundieron el término. El gobierno lo que hizo fue que quitó que fuera obligatorio. Sí. Te dejó el libre albedrío y la responsabilidad de tu salud. De cuidarte. De cuidarte tú mismo. Ya no va a ser obligado. Parece que fue una estrategia de psicología inversa que usó el gobierno. Sí, porque ahora se la ponen más. Sí. Ahora la gente se la pone más, la mascarilla. Sí. Sí. Y esa es la recomendación. Porque eso es, como dice Dania, inversión de tu posición. Sí. O sea, yo quiero que tú hagas algo, pero te voy a decir lo contrario para que haga lo que yo te... Es como cuando uno le dice a un niño pequeño. Sí. Otro efecto que ha tenido esto del levantamiento de las restricciones es, por ejemplo, la ausencia de personas en los centros de vacunación. ¿Usted cree que esto va a tener repercusiones más adelante? El hecho de que... las personas que no han completado su esquema de vacuna lo deben de completar. Yo exhorto a las personas a vacunarse, porque para que estemos inmunizados tenemos que vacunarnos todos. Así ¿Y es. en qué medida la vacuna que uno se pone? Por ejemplo, yo tengo 3. Yo creo que el mes que viene me voy a poner las 4. Pero ¿hasta dónde es cierto que ya usted vacunado llega un tiempo en que ya esa vacuna que usted se puso, la número 2 o la número 3, tiene que reforzar con la número 4? Bueno, Domingo, recuerda que
el virus, la enfermedad es nueva, ¿no verdad? Ajá. Entonces, claro que sí que uno va a tener que reforzarse, pero no creo que sea vacunarse cada 2 meses ni cada 3 meses, quizá anual. Tú vas. Como la uno gripe. tenga que vacunarse. Porque en este caso se ha aclarado, por ejemplo, que quien tuvo 2 dosis de Sinovac le conviene ponerse la tercera de Pfizer o de AstraZeneca. Se han hecho estudios que demuestran que tú ponerte una tercera vacuna de otra refuerza el esquema que ya tú tienes. Es decir, que si tú tienes 2 Sinovac, te ponga una Pfizer o una AstraZeneca. Hay estudios que lo demuestran. Doctora, ¿hay alguna alimentación especial que se recomiende para combatir las secuelas? Bueno, para uno cuidarse y tener buena salud, tiene que comer sano. No solamente para combatir las secuelas del virus, comer sano, hacer ejercicio y comer sano. No ¿A sirve qué usted para llama todo. comer sano? Bueno, que la comida sea balanceada. Perdón, le hago la pregunta porque uno come muchas cosas, pero Sí. ¿a dónde está la sanidad? Una alimentación balanceada. Una alimentación balanceada. Es decir, que tú comas verduras, vegetales, proteínas, carbohidratos. ¿Tú ves? Eso es comer sano. Doctora, ¿dónde la encuentra la gente a usted? Yo tengo mi oficina en el Centro Médico UCE, específicamente en la Torre Profesional Karina Pichardo, en el 2º piso, en la suite 202. Estamos ¿Y el teléfono? a sus órdenes. ¿El teléfono? 809-364-6594. ¿Y sus redes sociales? ¿En qué horario usted trabaja? Yo estoy ahí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Oh, corrido. A veces estoy hasta las 6, pero generalmente hasta las 5 de la tarde. Doctora, yo sé que usted tiene muchos temas ¿Y que las podemos redes? ubicar. Mis redes. Las redes. Doctora Feliciano, eso en Instagram. Sí. Esa es la red que generalmente utilizo. Sí. Doctora, una recomendación final para irnos. Bueno, que acudan a su médico si sienten algún síntoma y le ha dado el COVID. Que todo el que no se ha vacunado y pueda vacunarse, que se vacune. Y que continuemos con el lavado de manos, con el cubreboca y con el distanciamiento, porque eso no solamente no va a permitir que tú te contagies del COVID, sino de otras enfermedades. Excelente, doctora. Muchas gracias. Hasta aquí su espacio, 30 días de multitudes. La esperamos para una nueva ocasión. Gracias por la invitación. Sí, gracias a usted por estar con nosotros. Okay.